Hola, sean bienvenidos a otro video de BESMAT 1. En esta ocasión vamos a hacer otro ejercicio de la aplicación del cálculo vectorial y bueno, va a ser en física como la vez pasada. Y en este problema nos dice lo siguiente, dice el extremo del cable coaxial AE, que sería este cable, dice se une al poste AB, el cual está sostenido por tres tirantes, por los tirantes de alambre AC y AD. Si se sabe que la tensión del alambre AC es de 120, determina a las componentes de la fuerza ejercida por este alambre sobre el poste. Y después el inciso B nos dice los ángulos θx, θy y θz que forman la fuerza con los ejes coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, primero tenemos que identificar hacia dónde se dirigen las fuerzas. Nos dice que tenemos que determinar las componentes de las fuerzas ejercidas por este alambre sobre el poste. Entonces, la fuerza va a ir de aquí hacia acá, así como lo estoy diciendo con el puntero. Va a ir desde C a A y se va a concentrar en el punto A. Yo les voy a mostrar una imagen aquí en donde traté de realizarlo, o sea, realicé un dibujo donde más o menos se puede explicar. Un ejemplo, esas líneas que estoy marcando con el puntero, esas que están en gris, estas representan al punto A, ¿ok? Y hacia abajo está el cable AC, pero nos dice que tenemos que saber las componentes del cable que van desde aquí, desde C hasta A, o sea, la fuerza del cable hacia el poste. Es por eso que se va en esta dirección. Ahora bien, nos dice que AC, o sea, ese cable, tiene una magnitud de 120 libras. Entonces ya con eso tenemos que calcular las componentes. Pero como vemos aquí en el primer dibujo, vemos que la altura en grados del cable con respecto al piso sería de 60 grados y um, la distancia que hay de X al cable sería de 20 grados. Ahora bien, ya con esto yo ya voy a empezar a resolver el problema. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, primero tenemos que sacar la componente FY. Las componentes pues son tres, FX, FZ y FY. Para sacar FY, pues sería el coseno de 30 por 120 que nos da menos 60 por raíz de 3. Pero ¿cómo sale esto? Bueno, esto sale ¿por qué? Porque de aquí, o sea, todo lo que estoy marcando con el puntero, acá, tiene un ángulo de 60. Entonces, para 90 faltarían 30, que sería este ángulo. Y como aquí forma un triángulo rectángulo, pues podemos sacar a FY, donde FY sería el coseno de 30 igual a cateto adyacente, que sería FY, que sería de aquí, desde este punto hasta acá, entre la hipotenusa, que sería 120. Entonces, despejando FY, nos da como resultado menos 60 por raíz de 3. Esa es la primera. Ahora, vamos a calcular otra variable que es muy importante, que sería FH, que sería la diagonal que está aquí arriba. Esta diagonal, si nosotros la proyectamos acá abajo, es lo mismo. ¿Y eso por qué lo vamos a calcular? Bueno, eso es importante. ¿Por qué? Porque con eso nosotros podemos obtener las componentes fx y fz. Es por eso que es importante. Entonces, seno de 30, porque sería cateto opuesto, que en este caso sería fh, seguimos con este mismo ángulo, entre 120, que sería la hipotenusa, despejando fh sería igual a 120 por el seno de 30. Ahora bien, ya con esto podemos saber cuánto vale fx, que sería la componente que está aquí. Entonces, fx, ¿a qué equivale? Bueno, como aquí abajo se forma otro triángulo rectángulo, sería el coseno de 20 igual a ¿qué? A fx, que sería el cateto adyacente entre fh, que sería la diagonal que está en rosita. ¿Ok? Entonces vamos a despejar fh. Perdón, fx. Entonces va a quedar fx igual a coseno de 20 por FH, pero FH equivale a 120 por el seno de 30. Y eso nos da como resultado 56.38. Ya tenemos a FX. Ahora vamos a obtener a FZ. FZ lo sacamos con la función seno. Entonces va a ser seno de 20. Seguimos otra vez con el mismo ángulo que sería 20. Seno de 20 igual a cateto opuesto que sería FZ, que sería todo esto que estoy marcando, entre FH. Igual despejamos FZ y quedaría como seno de 20 por 120 por el seno de 30. Y nos da como resultado menos 20.5.
Ahora, posiblemente ustedes se pregunten por qué unos me dan positivos y otros me dan negativos. Un ejemplo, en FY me da negativo porque el punto de referencia es el punto A, y como es hacia abajo, es por eso que se pone negativo. Ahora vamos con el FZ. FZ también se pone negativo, ¿por qué? Bueno, como vemos, desde donde está el puntero ahorita que estoy marcándolo hacia adelante es positivo, pero como este vector se encuentra hacia atrás, entonces por eso que se pone negativo, que sería menos 20.5. Ya sabiendo esto, nosotros podemos calcular el ángulo que hay en cada uno, que se le llaman cosenos directores. No es más que pues las funciones ideales, que sería coseno de x igual a ¿qué? A cateto adyacente, que sería fx entre la fuerza. En este caso, el cateto adyacente sería 56.38 entre la fuerza, que sería 120, y aplicando coseno inverso o coseno a la menos 1, me daría como resultado 62 grados. Esto mismo lo hacen para las otras dos variables, ya sea y y z. Igual coseno de y es igual a fy entre f, o sea la fuerza, y coseno de z sería fz entre la fuerza. Y les tiene que dar aproximadamente esto. Entonces ya casi terminamos. Ahora nada más falta poner esas componentes, bueno, de forma en la que se parezca un vector. O sea, un vector sería esta, ya que esto es un vector y tendría las componentes 56.38 y menos 60 raíz de 3j menos 20.5k. Usualmente se utilizan estas notaciones, que sería i, j, k, porque son vectores unitarios, pero ustedes también lo pueden poner como coordenadas en 3 dimensiones. Cualquiera de las dos es correcta. Entonces, así es como llegamos al final de este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video.